están? Espero estén súper bien. Les doy una especial bienvenida a mi canal. Para las que son nuevas por aquí, mi nombre es Nancy. Espero la estén pasando súper bien, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día, bueno, en el momento en que me estén viendo. Que estén súper cómodas, relajaditas aquí a pasar un momentico conmigo. Bueno, hoy les cuento, como en un video anterior les comenté, quería hacer el menú semanal. Que quiero organizarme con la cuestión del menú semanal, que aún no lo he logrado, no he logrado hacerlo del menú semanal. Esta semana compré verdurita para la semana, entonces quería organizarla en la nevera, pero tenía la nevera bastante sucia. Entonces quería mostrarles cómo organizar la verdura y aprovecho, ya que tengo la nevera sucia, para mostrarles cómo limpio mi nevera. Entonces no se me vayan a asustar al ver la nevera porque está terrible, pero pues yo sé que muchas nos ha pasado, ¿cierto? Eso es muy normal que pase, toda la cocina súper impecable y la nevera sucia. Entonces, bueno, la verdurita, como les digo, no es mucho. Hace poco almorzamos, organicé la cocina, ya les voy a mostrar y les muestro cómo está la nevera. Bueno, esta es como la verdurita que compré. Como les digo, no es mucho, no compré mucho. Compré y ya hoy gasté unas cositas. Entonces compré lo que es zanahoria, bueno, pero quería mostrarles el resto de cómo la organizo y cómo la lavo. Acá ya lavé la loza del almuerzo. Ya tengo la losita del almuerzo. Ay, quería mostrarles una cosa. Miren lo que me pasó. Me tiré mi prensa francesa. Bueno, ya ni modo, tocará comprar otra. Entonces, bueno, ahora sí vamos por la nevera. Miren, mi nevera es de estas, no sé si, ya casi todas las neveras que sepa yo son así. Son así como que se manchan, como que uno medio pone el dedito y ya se ve todo, todas las huellitas. Para eso, yo acá mantengo una Sprite con aceite y vinagre. Ahí pueden ver que se ve la diferencia de aceite y vinagre. Ese lo limpio con uno de estos pañitos. Entonces yo siempre, voy a ver si puedo hacerlo grabando. Yo siempre le pongo ese y le paso el trapito y queda súper bien. Es que en el celular no hace tanto mérito, la verdad. El video no deja ver de por sí como tal las huellitas que yo les digo, pero yo sé que ustedes saben de que yo les estoy hablando, las que tienen este tipo de nevera. Entonces normalmente yo mantengo aquí en esta canastica que tengo las cositas que utilizo de aseo. Miren, una cáscara de banano. Los niños venían a comer banano y dejaron una cáscara ahí. Bueno, entonces, miren la nevera como está, niñas. O sea, está un desorden. Aparte de que está sucia, está desordenada. Totalmente desordenada, miren. Miren acá cómo está. Entonces voy a sacar, miren esta cantidad de tarros que tengo aquí. Qué locura. Bueno, la verdad no he botado estos tarros, porque acá los voy a dejar que para la salsa de tomate, que para la salsa de esto. Pero pues, ay no sé cómo voy a organizar eso. Miren. El jugo, bueno, etcétera. El kefir, el jugo, mi leche. Pero todo está hecho un desorden. Entonces voy a empezar a sacar. Hoy no voy a limpiar el congelador, la verdad. El congelador pues no está tan terrible. Tiene ahí pollo, la carne, bueno, lo que... Este no está tan sucio, la verdad. Si ven muchas bolsitas de esto, de crachos, es porque yo estas bolsitas son las que utilizo para... Miren, almacenar la comida. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar. Digamos, aquí yo organicé ya la espinaca. Miren, yo utilizo también los tallos de la espinaca. Entonces, aparte saco las hojas. Acá están las hojas que no las he lavado, por eso no las he puesto en una bolsita así. Entonces, acá pongo las hojitas aparte. Y acá aparte pongo los tallos. ¿Ven? Y utilizo las hojas pues para lo que vaya a preparar, las preparaciones que vaya a hacer. Ya cuando organice las hojitas, entonces vuelvo y la meto en una cosita de estas de tortilla. Yo las reciclo, o sea, no compro de las bolsitas, sino me gusta mantener como consumo bastante de estas tortillas de uno. Estas bolsitas que son de estas tortillas, miren. De estas tortillas, de la grande y de la pequeña, y yo guardo las bolsitas y ahí es donde almaceno la verdura. Bueno, ahí está la losita. Voy a organizar la losa primero para poder
como empezar a limpiar la nevera y lavar, o sea, como para despejar y luego sí lavar la verdura. Bueno, hermosas, entonces ya organicé toda la cocina, la loza del almuerzo, la que había lavado, y aquí ya empecé a desocupar la nevera, a sacar absolutamente todo y a botar lo que no servía para poder empezar a limpiarla bien, limpiarla a profundidad. Habían sobres de salsas y todo que los niños utilizan y la dejan ahí ya sin nada, o sea, no tenían salsas pero estaban ahí. Entonces esa salsa se había vencido, casi no les gusta esa salsa rosada y se venció. Bueno, miren cómo está acá. Todo eso es porque yo pongo acá las especias, el orégano y el tomillo y el laurel. Los dejo siempre en la nevera para que sequen y ya después los pongo dentro de los frasquitos que les destino, porque si los dejas por fuera se mocean, se humedecen y se mocean. Entonces me gusta secarlos en la nevera. Y esto es, mire, mal taparon una leche condensada y está ahí toda. Entonces voy a empezar por la puerta de la nevera, la voy a limpiar bien, voy a sacar todo para lavarlo. Y cuando ya esté listo, organizo lo de aquí, que sea en la puerta, y ya después me voy allá. Como para no sacar hacia lo loco y después tener el reguero más terrible y no poder organizarlo bien. Voy a dejar así. Cierro la nevera. Bueno, hermosas, ahorita entonces ya empiezo a lavar las piecitas de la lavadora de la nevera. Las lavo con Decol. Mezclo yo siempre la loza, yo la lavo así. En una tacita hago una mezcla de Decol con agua y en el frasquito que ven ahí tengo el jabón. Entonces voy jugando la esponjita en el agua con Decol y le voy poniendo jaboncito y así es que la lavo. Yo uso ese Clorox o Decol o como se llame en gel. El del de uno me gusta muchísimo. Alguna vez cuando estaba en Justo y Bueno yo utilizaba el del Justo y Bueno, pero pues realmente no utilicé o sea, lo probé más bien, no lo utilizaba sino lo probé y no me gustó. El del de uno me gustó mucho más. No he probado algún otro. Ahorita estoy utilizando el jabón de líquido para la loza del Alcosto, que es un galoncito como de 4 litros y vale como 16.000 pesos. Entonces me parece súper cómodo y súper bueno, me ha gustado muchísimo. Entonces con esa misma solución, con el trapito, limpio la puerta y luego ya pues con un trapo, con la esponjita la estrego y con el trapito le voy quitando el jabón y lo voy retocando. Juego el trapito, vuelvo y lo limpio, juego el trapito y vuelvo y lo limpio hasta que quede bien limpiecita. Y pues entonces ya como las partes de la puerta y ya empiezo a desocupar el otro lado. Como les digo, esta es una limpieza profunda, pero no es una limpieza extrema, porque me gusta hacer una limpieza extrema a la nevera y la saco de ahí del hueco, ahí sí la desconecto, empiezo a sacar todos estos compartimentos, estas divisiones que son en vidrio, porque pues esas se pueden sacar y ahí se queda todo súper bien. Pero pues esta es como la limpieza profunda que se hace, la hago una vez al mes. Bueno, y así quedó. Es una limpieza que yo hago así súper rapidísimo. Más que todo por sacar toda esa mano de hojas y cositas que quedan. Porque yo, como les digo, yo seco el romero, el tomillo, bueno, todo eso lo seco en la nevera. Y pues a veces cuando lo saco, pues como está seco se desbarata y se me vuelve una nada en la nevera. Entonces hago esta limpieza así súper rápido. ¿Por qué? Porque yo no desconecto la nevera, sino es una limpieza rápida, no es una limpieza profunda.
sino es para quitarle todo el mugrero y todo lo que haya así. Entonces, como no la desconecto para no mantenerla tanto tiempo abierta, porque eso daña la nevera. Ya pues acá tengo estas canastas, que estas las compré en Juego, son 3. Y las compré, creo que fue en la revista de 90. Estas venían en la revista de 90. Viene una grande, una mediana y una pequeñita. Y pues son las que organizo ahí en uno de las divisiones de la nevera. Ahí pongo lo que es la verdura que se puede poner sin bolsita, que por lo menos a mí la zanahoria no me gusta ponerla ahí porque la zanahoria se pone como toda blandita, entonces no me gusta. Bueno, ya lavé todo eso y al lavar todo eso ya empiezo a lavar la fruta y la verdura. No les mostré la fruta, cuando terminé de ver el video me di cuenta que no les mostré la fruta porque recuerdan que el frutero lo puse en la parte de arriba de los gabinetes. Entonces bueno, la fruta la organicé allá, la limpié y ya la había organizado allá, solo me quedaba por organizar la verdura. Todo lo que es la verdura yo igual la lavo con la esponja de lavar la loza. Yo la lavo, la estrego bien, lo que es las zanahorias, la racacha, el pimentón, el tomate, todo eso lo lavo así bien. Y lo otro me gusta lavarlo con vinagre, hacerle un último enjuague con vinagre, pero la verdad el vinagre ya se me acabó, entonces por eso no hice ese paso aquí, pero yo normalmente lo lavo con jaboncito y luego le hago un enjuague con agüita con vinagre, como para quitar los residuos de pronto de jabón o que haya quedado así. Entonces le hago así, pero como les dije, ya era para hacer mercado, entonces no tenía vinagre para hacer ese paso. Lo que es la cebolla larga me gusta, miren, guardarla en esas bolsas donde compra uno el pan baguette, el francés. Cuando uno va ahí a la panadería y compra el baguette, le dan la bolsita larga. Y me gusta guardar esas bolsas para guardar la cebolla larga en la nevera. Entonces esas son las que utilizo. Bueno, niñas, así quedó. Entonces acá quedaron, esos son unos pepinillos. Esos pepinillos los preparo yo, son pepinillos agridulces. Les voy a hacer un día de estos la receta. Esa es una salsa de uno, unas aceitunas, bueno, un ají. Aquí son también unos pepinos, pero son encurtidos, o sea, no son agridulces, sino encurtiditos. Unas brevas, piña, salsa valentina, esa nos la trajo un conocido de México, deliciosa. Está mayo chipotle, bueno, leche condensada, todo quedó limpiecito porque boté una cantidad de cosas que no estaba utilizando. Entonces, y que ya estaban hasta vencidas. Acá la leche, el jugo, la nevera quedó súper desocupadita. Arriba quedó la mantequilla, ahí esta tacita verde es para el queso y el jamón. Acá pongo arepas, me queda una sola arepa, bueno. Y este topercito que tengo ahí, ese topercito, ven amor, yo te recibo. Gracias. Espérame un segundo. Ahorita. Ese topercito es para la carne. O sea, yo la carne la bajo del congelador y la pongo ahí en ese topercito para que se descongele al otro día. Acá dejé entonces las espinacas. Me quedó todo súper despejado, ya listo para hacer mercado. Acá guardo yo la mantequilla, salchichas, bueno, pues es una
un cajoncito que tiene ahí como para más frío. Y ahí tengo un encurtido. Ese encurtido es, también yo lo preparo. También les voy a enseñar a hacer eso, los pepinillos, el encurtido y todas esas cositas que yo hago. Entonces, bueno, ya me quedó la nevera súper limpia. Aquí guardé entonces las bolsitas con la zanahoria, la remolacha, acá dejé los cubios y allá los tallitos de la espinaca. Como les dije, no era mucho mercado. Acá dejé los brócolis, las auyamitas y la cabezona en esta. Aquí dejé el tomate y el pimentón. Y aquí dejé estos dos paqueticos de habas, de chubas y unos limoncitos que ven ahí. Bueno, acá puse las cebollas, el puerro y la cebolla larga en este compartimento. Aquí sí me quedó pues el espacio libre para mercar. Entonces ya quedó súper limpia y lista para hacer mercadito y guardarla. Espero les haya gustado, chicas, la organización más o menos de la verdura. Como les digo, voy a empezar a comprar la verdura semanal, entonces no se va a ver repleto porque pues es semanal. Es como lo que voy a empezar a usar en la semana únicamente.